amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias. Y nosotros agradecerles a ustedes por recibirnos en sus casas. Hoy día estamos en nuestro consultorio neumológico y vamos a tocar un tema muy especial porque además lo he vivido no solo yo en persona, sino con mi mami también, una mujer que era asmática y tuvo un hijo asmático. La verdad que es así porque hay cierta predisposición genética, pero también puedo decir que el campeón olímpico Michael Phelps en natación era un niño asmático. Y eso quiere decir que uno no solo puede convivir, sobrevivir, sino al contrario, curar el asma de cierta manera, básicamente adaptando las condiciones de vida y haciendo cierto grado de ejercicio que nos ayude a combatir esta enfermedad. Para hablar de este tema súper importante y que además está llenando los hospitales de niños con broncoespasmo, nos acompaña mi buen amigo el doctor Óscar Gayoso del Hospital Cayetano Heredia. Óscar, bienvenido, muchas gracias. Tú me conoces de hace mucho tiempo y sabes que de vez en cuando, acá por ejemplo, cambio brusco de temperatura, el aire acondicionado, y discúlpenme amigos que haga esto, pero es básicamente para que entiendan un poquito la idea. Discúlpame a usted también, por favor, doctor, pero si escuchan esto... Y lo hago porque ahorita se me ha cerrado un poquito el pecho de salir y entrar al aire acondicionado. Soy una persona que tiene broncoespasmo. Y este broncoespasmo se me da cuando entro, por ejemplo, a una góndola en el supermercado donde están los antisépticos, los detergentes, donde hay olores muy fuertes. No pasan ni 10 segundos y se me cierra el pecho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, y se me cierra. Ahora, yo, como se me pasa solo cuando entro de nuevo en calor, en temperatura, ya no uso, no abuso del el inhalador, pero sí lo uso religiosamente 2 veces al día, en la mañana y en la noche, lo que ha permitido que ahorita pueda estar conversando contigo. ¿De acuerdo? Pero ese tipo de cosas son importantes que alguien te las diga. Y lo digo por experiencia propia. He pasado momentos muy complicados, pero también he corrido tabla. Entonces, no es que esto te limite, si es que lo puedes saber y aprender a manejar. Hoy día, amigos, vamos a hablar del asma. El asma bronquial, una enfermedad además que sobre todo en la Lima periférica, en todo donde hay una gran cantidad de humedad, una gran cantidad de polvo, somos una zona bastante desértica, se produce y se comienza a generar, o sea, básicamente de manera muy frecuente. A ver, coméntanos algo para después levantarnos y explicar bien el mecanismo. Has tocado el tema de Phelps, que es un deportista olímpico. Pero si tú miras en globo, el 40% del equipo olímpico americano es asmático y utiliza inhaladores. O sea, eso significa de que inclusive... La natación es buena. Deportistas ¿no? Es más, voy a hacer un infidente y voy a decir de que uno de los arqueros de la selección y de cristal ha sido mi paciente y era asmático. ¿No? Y era un tipo que hacía ejercicio y paraba haciendo ejercicio, pero eso sí, como tú muy bien dices, tienes que tratarte, tienes que tomar tu medicación que te controle la enfermedad. La medicación del asma tiene 2 componentes, ¿no? Un componente que te va a ayudar a aliviarte de los síntomas, el salbutamol, por ejemplo, ese que a la gente le encanta, lo utiliza y dice, qué bien que me siento. Está bien, ese es un medicamento aliviador. Pero al mismo tiempo tú has mencionado que utilizas un medicamento mañana y noche. Ese es un medicamento que es tu controlador y generalmente es en base a un corticoide inhalado, un esteroide inhalado que te va a permitir desinflamar la vía respiratoria, abrir la vía respiratoria y mejorar tu funcionalidad a largo plazo también. De acuerdo. ¿Tiene cura el asma, doctor? Es una enfermedad variable. Entonces, por ejemplo, si tú miras las estadísticas vitales, 20% de los niños por debajo de los 8 años tienen diagnóstico de asma o les ha silbado el pecho o han necesitado ir a una emergencia para que los nebulicen. O sea,
tienen diagnóstico de asma. 20%. Pero cuando llegas a los 15 años y en la adultez, eso bajó al 5%. Eso significa que hay asmáticos Revertido. exacto, que se curan, entre comillas. Pero esos asmáticos que se curan, yo estoy seguro que acá hay más de uno, cuando se infecta, cuando le viene una infección viral, se quedan con una tos más prolongada Claro. y les da Y el dificultad broncoespasmo dura más. Exacto. O sea, ese chico que estuvo bien Sí. puede tener síntomas prolongados. Y tiene muchas más posibilidades de ser alérgico a otros medicamentos. Correcto. Eso también. También. Especialmente AINES, antiinflamatorios no esteroideos. O Y sea, es una eso forma es una de- forma también de eso, ¿no es cierto? Eso Correcto. también me he dado cuenta, ¿no? Sí, entonces el asma es una enfermedad que puede controlarse, ¿no? Y puede controlarse por mucho tiempo, pero puede volver a venir. De acuerdo. Ahora, el asunto es de que el asma también puede ser un asma crónico, o sea, un asma continuo, un asma persistente. Y cuando es un asma persistente, puede ser problemático. En realidad, todas las formas de asma son problemáticas, pero más problemáticas son las asmas persistentes. Mi mamá tenía un asma persistente. Ahora, yo quiero decir una cosita, porque tenemos por qué. Es muy interesante, amigos, no solo entender y explicar las enfermedades, sino saber el por qué se produce, los síntomas que usted tiene y que se pueden traducir. Lo vamos a ver a través de una animación. Si me permite, doctor Gayoso, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestra pantalla. Vamos a ver, bueno, estos son los síntomas. Tos, falta de aire, dolor en el pecho, especialmente cuando has estado con mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Porque uno se cansa de respirar, ¿ah? Sí, ¿no? no. Esa es una de las causas de muerte por asma. Por supuesto. No, se cansan los músculos y ya no responden. Silbidos al respirar, especialmente en la parte expiratoria. Casi uno no silba cuando toma aire, pero cuando lo bota, sí silba muchísimo más. Y dificultad para dormir, más que nada si uno duerme con la boca abierta, ese tipo de cosas a la larga. Pero lo que más nos interesa, amigos, es el por qué. Vamos a ver el por qué. Adelante, señor director, veamos el por qué. Esta persona está caminando. Por favor, ¿nos puedes explicar? Es una vía aérea normal, tienes tú una mucosa, tienes la línea amarilla correspondería al epitelio, la parte de abajo es lo que sería la mucosa, que básicamente va a tener bastantes vasos sanguíneos, ¿no? Lo que vas a tener en el interior de esa mucosa es músculo. Ahí Entonces pasa tú, el aire perfectamente. sin ningún problema. Tienes el músculo que está ahí prácticamente dando Ahí se está vueltas. inflamando, mira. Se inflamó, así es, pasó de Se ha ser pasado de rosado a rojito. correcto, y de una delgada alfombra a un tremendo colchón que te va obstruyendo poco a poco la vía aérea, ya te disminuyó la secreción, ahora va a comenzar a producir moco, Claro, cuando la mucosa se inflama, segrega más moco. así es, y ese moco va a obstruir más todavía el bronquio, y si a eso le agregamos de que el músculo ahora lo va a estrangular al bronquio, eso es lo que le pasa al asmático. Y todo eso es producto, ¿por qué? Producido por inflamación. ¿Y es inflamación de qué tipo? Alérgica. Es alergia a algún componente que hay en el ambiente, polvo de la casa. Y el polvo de la casa es prácticamente un producto que tiene mucho de lo que son los ácaros y los componentes que caen de nuestra piel, que son los alimentos de los ácaros. Pero los ácaros viven donde hay gente, en nuestros colchones, en nuestro En sillón, la almohada. en la almohada, en las alfombras. Entonces, el tema con el asmático es de que el asmático tiene que tener un decorado minimalista. La cama, la mesa de noche y el resto. Claro, está en los libros. Te juro, Oscar, por Dios. O sea, Minimalista. yo agarraba un libro antiguo, Sí. era moquitos por la nariz y cerrada de pecho de todas maneras. maneras. O sea, esa es una cosa que podemos Así es. definir. Así que la verdad es que... Bueno, ahora, otra de las cosas que ya la hemos comentado antes alguna vez. El mejor medicamento que puede existir en este momento como terapia son las microdosis inhaladas. Correcto. No es que uno se vuelva adicto al inhalador, no es así. Es la mejor forma de controlar las crisis asmáticas con el mínima, casi nula daño, ¿no es cierto? Correctísimo. Ahora, un problema que tienen siempre los pacientes es yo no quiero utilizar el inhalador, le va a hacer daño a su pulmón, especialmente las mamás, especialmente en niños pequeños. Los papás son bien resistentes
a darle el inhalador a los niños. Y la verdad del asunto es de que cuando tú miras la estadística, cuando tú miras lo que es, digamos, la información científica que hay acerca de este tema, hay un estudio bien bonito que es hecho por un doctor que se llama Søren Pedersen. Este Søren Pedersen es un sueco que lo que hizo fue comenzar a tratar a los niños con asma con corticoide inhalado. Entonces hizo un estudio en donde tenía dos grupos de niños. Un grupo en el que le daban la forma clásica, como a la mamá le gusta, jarabe de broncodilatador, su jarabe para calmar la tos, su broncodilatador, y no le daban corticoide inhalado. Compararon estos dos grupos. Entonces, la cantidad de crisis que tienen estos niños, la calidad de vida de estos niños que están utilizando los medicamentos broncodilatadores únicamente, es definitivamente mucho peor que aquellos niños que están utilizando el corticoide. Entonces, pasados los 2 años del estudio, porque así fue el diseño de este estudio, a los niños que estuvieron, digamos, recibiendo el medicamento sintomático, les dieron los corticoides. Estos chicos que habían recibido corticoides comenzaron a mejorar su funcionalidad y su calidad de vida a un nivel, y cuando le dieron a los 2 años a estos chicos el mismo medicamento que les habían dado a estos chicos 2 años antes, mejoraron, pero nunca alcanzaron el mismo nivel de funcionalidad y de calidad de vida que tenían los chicos que habían recibido precozmente el corticoide inhalado. Entonces, a raíz de este estudio, los médicos indicamos el corticoide inhalado de manera precoz, lo más rápido que se pueda. Incluso mezclado con el broncodilatador. Correcto, puedes darle con el broncodilatador o en inhaladores separados. O inhaladores separados o inhaladores en el mismo. Correcto. Entonces, eso es en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, después, ¿qué hicieron en este estudio? Fue bien interesante. Lo que dijeron que, bueno, vamos a ver qué pasa con este grupo que han recibido el medicamento. Desde más jóvenes. Desde más jóvenes, ¿no? Y a un grupo, a la mitad de estos, le vamos a quitar el medicamento. A los que le quitaron el medicamento, comenzaron a caer como por efecto de la gravedad. Se comenzaron a empeorar y comenzaron a tener menor calidad de vida. ¿Ok? Y a los que les mantuvieron su calidad de vida y mantuvieron su funcionalidad. Entonces, ese es el otro tema, de que hay que darle el corticoide el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo es necesario? Es bien difícil, va a depender de cada individuo, pero yo nunca dejo de dar el tratamiento antiinflamatorio con inhaladores por 6 meses, como mínimo. Entonces, no hay que tenerle miedo al corticoide. Una pregunta que siempre tienen las mamás, dicen, se va a quedar chiquito a mi hijito. Entonces, lo primero que hicieron los investigadores fue agarrar y ver qué pasaba con el asmático que no recibe tratamiento. Ese sí se pone más chiquito, porque es como una planta que no le pones oxígeno, no le echas agua, no le echas sabor, no va a crecer. ¿Ok? Entonces, cuando comenzaron a ver la talla de aquellos chicos que habían recibido corticoides y esperaron... Inhalados, sí. Inhalados, no pastillas. No pastillas. Por favor. Entonces, pasaron el tiempo y pues en Suecia todo el mundo hace servicio militar obligatorio. A todos los tallan, a todos los pesan, a todos les hacen todas sus variables fisiológicas cuando llegan al servicio militar obligatorio. ¿Y qué encontraron? De que los que habían recibido corticoides inhalados contra aquellos que no habían recibido corticoides inhalados tenían casi la misma talla. ¿Sabes cuánto le disminuye la talla? 1 centímetro. ¿Y cómo se sabe eso? Tú sabes la talla del papá, sabes la talla del mamá, y se hace una fórmula en la cual tú predices cuál va a ser la talla del hijo. Entonces, 1 centímetro de diferencia. O sea, para fines prácticos, no significativo. No le tengan miedo, por favor, a que se va a quedar chiquito, a que se va a habituar. No, en absoluto. Hay que darle el tratamiento. Y seguir, por supuesto, los controles médicos cada 5 meses, cada 6 meses, para ir reevaluando. Se ajusta la dosis, se cambia la dosis y uno va a ir mejorando de a poquitos. Y finalmente hay un grupo de personas que quedan libres de enfermedad por larguísimo tiempo. 20% de niños, al final en adultos van a ser solamente el 5%, y quienes tienen el mejor chance de quedarse sin síntomas son aquellos que reciben tratamiento. Que reciben el tratamiento. Amigos. Y lo que sí hay que entender es de que la dosis del niño no es la misma que la dosis del adulto. Y que el manejo del niño, mejor que lo haga el neumólogo pediatra. Y no, el del adulto, acá estamos. Muchísimas gracias al doctor Óscar Gayoso. Amigos, nos hemos paseado por una enfermedad la cual he vivido, convivo
pero además muy bien tratado. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos y seguimos con más de nuestro programa. No se vayan. Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Hola a todo el Perú, 24 regiones y provincia constitucional del Callao. Gracias por recibirnos en sus hogares. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy día, ahora es nuestro consultorio nutricional con una pregunta sumamente frecuente. Mi hijo no quiere comer. Mamás en pediatría, yo creo que es una de las consultas más frecuentes que puede haber. El chiquito que se pasa la comida de un cachete al otro cachete y no quiere comer. Y la verdad es que ahí sí yo tengo que darle muchas gracias a mi familia, a mi papá y a mi mamá, porque si no comías eso, te lo daban en la noche y después al día siguiente hasta que te lo comas. En la casa se come lo que hay. Punto. Así era la conducta de mi mamá. Claro, se cocinaba rico, eso sí. Pero esa es la educación a la hora de comer. Y conozco tantos casos reales. Doctora Yomi Paz, a quien presento ahora como nutricionista. Le digo como anécdota, tengo un montón de sobrinitas que solamente comen nuggets con papas fritas y mayonesa. Y la verdad es que es un problema serio de salud relacionado a la obesidad infantil y a una mala costumbre que solamente se adquiere por los padres. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto siempre conversar contigo. Yo creo que el tema de poder formar hábitos adecuados en temas de alimentación parte desde los 6 meses, desde la alimentación complementaria. Ajá. ¿Por qué? ¿No? Entonces, a veces va a depender mucho de la mamá, de los hábitos que ella tiene, porque empieza con los sabores. No, le falta sal a este puré, entonces le agregan más sal. Entonces, de repente no me gusta el hígado y nunca el hijo le pone el hígado, ¿no? Entonces, ahí se parte mal. Es importante por eso siempre visitar al especialista para poder tener una guía práctica y sea adecuada según la necesidad de cada niño. Recordemos que acá nosotros hacemos orientaciones generales, pero cada niño tiene sus necesidades propias y su seguimiento, monitoreo adecuado, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre visitar al especialista. Y dentro de la misma familia también, ¿ah? Totalmente. O sea, claro, mi hermano no podía oler el pastel de choclo porque le dolía la cabeza. Y es verdad, hasta ahorita, ¿ya? Un hermano no puede comer palta. El otro, o sea, pero en los mismos... Así es. Hay cosas en particular Así es. que uno les agarra tirria. Exacto, ¿no? Entonces, y por eso que es importante siempre dar una alimentación individualizada para poder cubrir sus requerimientos, sus necesidades con los alimentos que va a necesitar. Y como tú dices, ¿no? Hay alimentos que no los puedes ver, entonces hay que ver con qué reemplazarlo, ¿no? Entonces, esos beneficios nutricionales. Entonces, de ahí parte poder darle los hábitos, formar la base de una buena alimentación para que el niño ya llegue al año y no solamente quiera comer nuggets o solamente quiera comer un determinado alimento, sino ya una alimentación variada, entre a la olla familiar, como se dice, ¿no? Entonces, si pueda comer todo lo que se puede preparar en casa. Pero también es importante tener en cuenta es la armonía familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en casa, no? Entonces, si tú a tu hijo le vas a decir, come, claro, come. Entonces, te malogra toda la comida de toda la familia. Así ahora, es. Claro. Y no hacen una buena digestión, ¿no? Entonces no lo absorben. Entonces de nada va a servir que el niño coma llorando, a rabietas, cuando no va a absorber esos alimentos. Para eso hay que usar la inteligencia. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Hemos visto, por ejemplo, hamburguesas de lentejas, ¿no? Claro. Con sangrecita. ¿Qué más nutritivo que una hamburguesa hecha con sangrecita y lentejas, con un poquito de arroz? Y si quiere le puede poner su ketchup, pues ya. No pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Totalmente. Pero ahí viene la inteligencia.
mi hijo come hamburguesa, ya muy bien, pues no le gustan las menestras, ya muy bien, te hago hamburguesa de lentejas. Así, no le gustan las verduras, pues se puede hacer hasta incluso caricaturas con las verduras, ¿no? Entonces haces la zanahoria bien rayadita, le pones ojitos de los tomates, entonces le haces la carita, entonces es como que también entrándole al juego y a la diversión, la forma de introducir las verduras, ¿no? Entonces, y también hablándoles de los beneficios que le puede brindar cada alimento. Importante también incorporarlos cuando ya el niño tenga 5 o 7 años, es hacer la planificación junto con él. Qué buena idea, ¿no? doctora. Y además los niños son mucho más inteligentes de lo que parece. Así es. Hablando de los beneficios de consumir la espinaca como Popeye. Así es. ¿Ya? Ese tipo de cosas a nosotros nos ayudó, doctora. O sea, claro. Claro, o sea, ¿quieres de repente crecer, ser más alto que papá y mamá? Pues no, entonces come la quinoa, no vamos a hacer mazamorra de quinoa, sopa de quinoa, guiso de quinoa, los frijoles negros, ¿no? Entonces en diversas preparaciones, incluir los lácteos. No me gusta tomar la leche sola, pero bueno, dale como un jugo con, de repente con fresa o con mango, o de repente pues prepararle un flan, un arroz con leche, que puede también ayudar a poder complementar el calcio, la proteína, ¿no? Entonces que justamente se necesita en una etapa que está con un crecimiento acelerado, ¿no? Yo creo que ahí está la imaginación. Qué bonito que has dicho planificar juntos el menú para la semana, Sí. por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces el niño va a estar esperando, uy, mi plato favorito el miércoles, ahí está, ¿no? Y comienza a ver. No, y sentarte con el niño y decir, mira, a ver, ¿qué preparaciones te gustan? No sé, de repente te dice un ají de gallina, perfecto, de repente hago un ají de atún o hago un ají de pescado, si sé que al niño no le gusta pescado, y de repente quiero un arroz con pollo, perfecto, entonces de repente puedo en ese arroz con pollo ponerle las mollejitas bien picaditas y hacerle con la sangrecita, o sea, es tratar de incluirlo y jugar con él y decir, mira, este es tu plato favorito. Hemos hecho lo que tú has planificado. Entonces, empecemos el lunes con lo que tú quieres, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda. Qué lindo, Yomi, de verdad. Cuando hemos conversado con pediatras y hablamos de, por ejemplo, mamá primeriza, una de las primeras cosas es, no me recibe la cuchara. La que pierde la paciencia es la mamá. Claro. Porque chiquito ni lo ve, ¿no? O sea, ni lo ve. Y la que pierde la paciencia es la mamá. Entonces, acá es donde una mamá, una familia se tiene que llenar de valor para hacer las cosas paulatina y progresivamente, con mucha paciencia, calma, buen humor y amor. Y ejemplo, ¿no? Entonces... Ah, claro. Tú no puedes decir, tú vas a comer esto, yo voy a comer lomo con papas fritas, ¿no? O sea, no... Claro, ¿no? Entonces, y también tener de repente alimentos que van a ayudar a poder lograr una alimentación balanceada en el refrigerador o de repente en el lugar donde pueda yo guardar mis alimentos. Un horario para el vaso de leche, por ejemplo. Bueno, o sea, el horario... O sea, ponerlo. Desayuno, o sea, media mañana, almuerzo y cena, o de repente quedar con el niño, ya todas las mañanas vas a tomar tu vaso de leche, o tu yogur, ¿no? O tu porción de queso. Entonces, incluir en los niños 3 porciones de queso es bueno, ¿no? Entonces, porque voy a cubrir el requerimiento de calcio. Entonces, el calcio lácteo es el más complicado y es el que se absorbe más. Entonces, por eso es importante introducir este alimento dentro de la alimentación, generalmente en todas las personas, ¿no? Nosotros en verano teníamos una costumbre que después de salir tempranito en la mañana, regresar de hacer deporte o las cosas que hacíamos, era un buen vaso de jugo de plátano con leche. Ah, qué rico. Y era no solo rico, sino que reponedor al máximo y salía después con nuevas pilas para regresar a la hora de almuerzo, hora que habíamos quedado en la casa. Así y era es. perfecto. Y es un buen break entre el desayuno tempranero y el almuerzo un poco más tardecito. Claro, para poder tener la energía para seguir trabajando, para seguir estudiando, para seguir haciendo cualquier tipo de actividad, ¿no? Me parece súper bueno. Te agradezco, Yomi, pero la verdad, los consejos que hemos recibido el día de hoy, espero que hayan llegado a sus casas. Sí, y claro, y esto parte por educación. Y parte fundamental de la educación es principalmente la de los padres. Así es. Salud. Salud, salud, queridos amigos. Bienvenidos
queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa y por compartir con su familia este bloque que espero lleve un poquito de conocimiento, salud, educación, para que usted también pueda explicar, entender y convivir con ciertas enfermedades que tenemos. Estamos en un tema muy importante, incluso que para el futuro, como bien lo dijo nuestro invitado, los médicos jóvenes van a tener estos arsenales terapéuticos de medicamentos biológicos para mejorar, para fortalecer, recuperar nuestro sistema inmune, que ahora sabemos es la base fundamental o uno de los pilares importantes de nuestra salud. Existen enfermedades inmunológicas, deficiencias inmunológicas específicas, pero a veces nuestro cuerpo tiene algunos errores que hacen que alguna parte de nuestro cuerpo no sea reconocida como tal y sea atacada como si fuese algo que nos está dañando. Esto generalmente lo ven los médicos reumatólogos, pero hoy día estamos con un médico inmunólogo que nos va a explicar un poquito acerca del sistema inmunológico. Nos acompaña mi buen amigo, el doctor Arturo Pareja, médico, virólogo e inmunólogo. Muchísimas gracias, a ti, Arturo, muy amable por estar acá. ¿Nos puedes explicar el sistema inmunológico? Perdona que te haga esa pregunta, pero el sistema inmune es parte de nuestra supervivencia y se ha ido desarrollando con nosotros y ahora lo entendemos bastante mejor, pero estoy seguro que en el futuro lo entenderemos mucho más. Gracias, Tomás. La pregunta es muy buena porque sí, es parte de la evolución. Y el sistema inmune a lo largo de los miles y miles de años ha evolucionado. Y también cuando el ser humano está en el vientre materno y comienza a crecer, su sistema inmune se comienza a formar. Y cuando nace, viene a este mundo, termina todavía de completarse, no está maduro su sistema inmune. Todavía es algo inmaduro y termina a los pocos meses o años de madurar completamente. ¿Y para qué nos sirve el sistema inmune? Uno, para poder diferenciar lo extraño de lo propio, para poder defendernos de lo extraño que ataca a nuestro propio organismo. Entonces, el sistema inmune, en primer lugar, tiene una función de protección externa. Me va a defender contra agresores externos, microorganismos, por ejemplo, o virus, químicos, bacterias, hongos, químicos u otras sustancias, aerosoles, etcétera, que tienden, cuando ingresan al organismo, dañar mis células de los diferentes órganos. Entonces me va a defender. Estamos hablando con visión externa. La parte interna. Cuando se va desarrollando el nuevo ser humano, pues va creciendo su corazón, se va formando su pulmón, se va formando su riñón, su vaso, sus articulaciones, etcétera. Y es el sistema inmune que de manera codificada va a ver que lo que se está formando no es algo extraño, sino propio del ser. Yo tengo que tener células cardíacas, tengo que tener células hepáticas, que son mías, de mi condición propia genética. Y mi propio sistema inmune va a decir, esto es, por ejemplo, esta articulación de la rodilla es de Tomás Borda. Este hepatocito, que es la célula de Diego, es de Tomás Borda. No es de otra persona, porque tiene identidad propia. Entonces, ¿para qué hace eso? Para en el futuro, cuando esté completamente maduro el sistema inmune, mis órganos y sistemas completamente maduros, cuando mis células hagan patrullaje tipo serenazgo por todo mi organismo, se encuentre con una célula nerviosa, una neurona, y diga, y no la ataque, no la confunda, agarre su manual y diga, no, esto pertenece a Tomás Borda, la voy a cuidar. Vaya al hígado, no, esto pertenece a Tomás Borda, lo voy a cuidar. Y así hace el sistema inmune. Pero tú has dicho otra palabra, equivocación. Por esos azares de la vida,
el sistema inmune, porque no todo es 100% absoluto, el sistema inmune puede equivocarse erróneamente. Puede ser que en el transcurso del desarrollo de cualquier parte de nuestros órganos y sistemas, algo estuvo un poco velado o tapado y no estuvo a simple vista de las células de reconocimiento del sistema inmune. Y llega el momento en que el sistema inmune, por ejemplo, me va a una célula articular de la rodilla y no la reconoce como algo propio, se equivoca, perdió el manual, se equivocó. Entonces lo reconoce como algo extraño. ¿Y qué va a hacer? Él dice, tengo que defender a Tomás. Lo ataco. Lo ataco. Y comienzo yo con mi trastorno de rodilla, mi articulación se degenera, artrosis, artritis, y se degenera y se destruye todo el cartílago. ¿Y quién fue? El sistema inmune, porque actuó de manera equivocada. Fue un error de codificación. Estos errores de codificación se han descubierto en muchos casos que pueden tener herencia o predisposición genética. Caso, por ejemplo, que no reconoce a la glándula de tiroides. Enfermedad de Hashimoto, ¿no es cierto? Ya, no reconoce la glándula. Entonces, mujeres generalmente entre tal y tal edad van a tener menos función tiroidea porque nuestro cuerpo está atacando células de la glándula tiroides, por lo tanto, esa señora va a necesitar un poco de hormona tiroidea para poder combatir ese error o falta de reconocimiento a nuestro propio cuerpo. En el fondo, amigo, yo digo, qué paja, ¿no? ¿Cómo es el sistema inmune? Pero ahora la ciencia, mi querido Arturo, está trabajando en eso justamente, ¿no es cierto? Y lo que tú dijiste en un bloque anterior es que los alumnos de medicina de hoy son los que van a recetar esta medicina del mañana. Así es, van a lo que se llama inmunomodular. ¿Qué es lo que se quiere? No es apagar mi sistema inmune, porque si yo apago mi sistema inmune, ¿quién me defiende de los verdaderos agresores? Lo que tengo que hacer es modular. Evitar, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? Células tiroideas, no lo reconoce como tal, genera anticuerpos, los marca para destruir. Igual pasa en articulación. En páncreas, con los islotes de páncreas y generan diabetes autoinmune tipo 1. Así es. Así es. Y eso, estamos entrando en eso, amigos, conociendo nuestro sistema inmune. Son nuestros soldaditos buenos, que a veces se rayan, pues, ¿no? O sea... O hay algún problema que lo pone inestable. Es como decir, entras a una de estas... discotecas, por ejemplo, y el fragor de esas luces y todo, a ti te enciende y también le entras a todo eso, el sistema inmune en uno de esos, en un lugar extraño o por algún estímulo externo, pierde los papeles momentáneamente y comienza a hacer daño equivocadamente. Eso lo hemos visto en la pandemia. Por supuesto. Por supuesto. O sea, eso ha sido parte de esta tormenta inmunológica que se podía generar a partir de un germen agresor que entró a una célula respiratoria. Ojo, en el COVID-19, las personas que estaban en UCI, con la ya después conocida tormenta de citoquinas, si tú le sacabas una muestra nasal o de cualquier otra parte biológica, el virus ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba el virus se fue. Se fue a otro huésped, ¿no? Los millones de virus que salió. Pero el sistema inmune pensaba que todavía estaba presente el virus en el organismo y comenzaba a desatar su furia. Equivocadamente. Uy. Amigos, espero que nos hayan captado el mensaje de esto. La idea de haber hecho este bloque es entender a este ejército bueno, nuestro ejército de las Naciones Unidas, hermano, los cascos azules, aquellos que nos vienen a ayudar ante las agresiones del medio. Así como también mejoran las bacterias, nuestro sistema inmune está en constante mejoramiento. Por supuesto. Porque tiene que ir de la par con esto, porque si no estaríamos prácticamente entrando en lo que sería una nueva pandemia, que no la descartamos, lo hemos conversado alguna vez, nuestra historia se repite una y otra vez, y la idea es que tenemos que estar inmunocompetentes, y para eso, comer bien,
hacer ejercicio, hidratarse bien, salud mental, Sobre todo. sobre todo porque estas cosas se han visto indefectiblemente que sí afectan a nuestro sistema inmune. Te agradezco muchísimo, Arturo. Ha sido brillante, brillante. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos con más de nuestro programa enseguida. Por favor, no se vayan. Hola, Perú. Muchísimas gracias, queridos amigos, por recibirnos en sus hogares y por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa, porque vamos a hablar, la que yo diría es la madre de todas las ciencias médicas. Es donde se viene donde confluyen los conocimientos médicos desde cuando éramos niños hasta el desarrollo, el envejecimiento y la dignidad del ser humano. Me refiero a la especialidad de geriatría. Y hoy día nos acompaña el doctor Juan Villón, del Servicio de Geriatría del Gran Hospital Arzobispo Loaiza. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy nos toca comentar acerca de las emergencias geriátricas. Quisiera hacer una pequeña introducción, porque se denomina situación de emergencia a toda aquella que por presentarse de manera imprevisible, violenta o súbita pone en peligro inminente o altera gravemente la salud de las personas. Esto llevado al plano del adulto mayor. Para que la mayoría de estos eventos no sucedan, hay que adecuar el lugar donde vive el adulto mayor a las condiciones de las personas que viven en ese hogar, para prevenir y evitar emergencias comunes. Bienvenido, doctor, con esa introducción. Bien, muchas gracias, doctor Borda. Efectivamente, con el aumento de la población mayor en todo el mundo, así en nuestro país también, la asistencia de los pacientes a las emergencias cada vez es más frecuente. En realidad, las causas que motivan a que los adultos mayores acudan a las emergencias no dejan de ser las mismas que los adultos jóvenes. Sin embargo, una de los motivos, una de las causas que sí quiero mencionar en este momento es el tema de las asistencias post-caída. Las caídas que se acompañan de fractura de cadera, sobre todo, es un tema terrible que le toca pasar a los adultos mayores cuando sufren este problema. Y precisamente es donde llegan a las emergencias. De acuerdo. Generalmente un adulto mayor acumula enfermedades con el tiempo, vamos a decirlo así, aunque suene un poquito duro, pero es así en el fondo. Y eso hace que, por ejemplo, pierda un poquito la capacidad visual, pierda un poquito el equilibrio, pierda un poco la estabilidad, fuerza muscular, y eso en una casa que está repleta de alfombras, de piso encerado o de sitio, pueden generar caídas. O sea, y entonces parte de nuestra prevención es adaptar el lugar donde uno vive para las condiciones de las personas que viven en el lugar. O sea, de hecho que sí, doctor. Cuando se hacen los estudios epidemiológicos para saber dónde se producen la mayoría de las caídas, precisamente es en el hogar. En el hogar. Precisamente. ¿Y dónde? En el baño. En el baño, en la ducha, al salir de la habitación, al ir a los servicios higiénicos, ¿no? Al bajar escaleras. Exactamente. Entonces, hay mucho componente que tiene que prevenirse. Y eso depende mucho del compromiso del hogar, de la familia, del entorno familiar, para disminuir estos riesgos. Son riesgos prevenibles. Uno habla de, por ejemplo, qué factores son propios del paciente, ¿no? Sus enfermedades, sus medicamentos, su envejecimiento, pero hay otros factores, los factores ambientales, los factores de riesgo de casa. Y es donde nosotros tenemos que incidir en aconsejar a las familias, identificar estos riesgos y tratarlos. Otra de las causas, doctor, es que muchas veces los pacientes adultos mayores no tienen la misma respuesta que un adulto joven o un niño eventualmente. Por ejemplo, no hacen fiebre a veces.
Y cuando algo se hubiera podido descubrir, a veces se llega muy tarde por una infección urinaria que no ha sido detectada a tiempo, porque hay como una especie de... se apaga un poquito el mecanismo de alarma y un paciente que hubiera podido controlar una infección urinaria llega con una pielonefritis y lo pone en alto riesgo, porque no reaccionan igual o no tenemos esa capacidad de reaccionar igual, y muchas de estas cosas pasan desapercibidos, que se pueden detectar, por ejemplo, con pérdida del apetito, que puede ser un síntoma de que algo mayor está pasando. Así es. Una de las causas frecuentes de visitas a emergencia por los adultos mayores precisamente son las infecciones. Y los médicos de emergencia, ¿pero por qué el paciente llega en esta condición? Y es que una de las características de los adultos mayores con el paso de la edad es que desarrollan una condición que se conoce con el nombre de fragilidad. La fragilidad es una predisposición que se va logrando con el paso de los años a que el paciente pierde esa resistencia, esa fortaleza a poder resistir a las noxas, ¿sí? A mayor fragilidad, mayor probabilidad de que pueda tener una peor respuesta a una infección. Y cuanto más fragilidad hay, la presentación clínica que nosotros estamos acostumbrados a ver, sobre todo en los adultos jóvenes, cambia. Se dice que puede haber una clínica inespecífica. Solamente un malestar, somnolencia, no quiere comer y no quiere salir de cama. ¿Qué será? ¿Qué será? Claro. Un cuadro atípico. El paciente tiene una infección urinaria y lo único que tiene es que empieza a confundirse, a desorientarse, a ponerse inquieto, o una clínica incompleta. Hay de repente disuria, ardor al miccionar, de repente hay urgencia al miccionar, pero nada más. No hay fiebre quizá, no hay dolor lumbar quizá, no hay otras molestias. Entonces se dice que la clínica es incompleta. Entonces este panorama es que muchas veces retrasa el diagnóstico y que la infección va avanzando, y precisamente cuando llega a la emergencia llega con un cuadro más avanzado. Llega con un cuadro más avanzado. Eso es parte de lo delicado que es la geriatría. Otro cuadro de emergencia, doctor, podría ser la sobremedicación. Esa es otra emergencia. ¿Por qué? Porque a veces el mismo adulto mayor puede haber tomado doble de dosis de un betabloqueador, por ejemplo, o de un inotrópico, es decir, para que su corazón lata un poquito más fuerte, o muchas otras cosas, o pastillas para dormir, o antidepresivos, y se toma doble dosis, o el cuerpo ya no asimila la medicación como antes, y llega el paciente de emergencia con una sobremedicación por polifarmacia, así le digo yo, doctor. Efectivamente, polifarmacia es prácticamente una de las características muy frecuentes de estos pacientes, debido a que al tener múltiples enfermedades, la llamada pluripatología hace a la vez también que tengan polifarmacia. Pero a eso hay que sumar otro detalle. Hay mucha automedicación. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué resulta? Que el paciente tiene algún malestar, ir al hospital de repente le resulta complicado y bueno, me voy a la farmacia y pido un medicamento y puedo presentar efectos adversos relacionados con el uso de ese medicamento. Además, recordemos también que los pacientes al tener pluripatología... Interacción medicamentosa. Exactamente. Más aún cuando el paciente puede verse por un especialista en cardiología, recibe una medicación, está viéndose por un especialista en endocrinología, recibe otra medicación, neurología, psiquiatría, reumatología. Resulta que toma muchos medicamentos y muchos de ellos interaccionan. Entonces, sí, doctor, efectivamente es una causa frecuente de visitas a las emergencias. Ahí está el arte de la geriatría. No se trata de entregar más medicamentos, sino más bien muchas veces de retirar medicamentos de lo que está tomando un adulto mayor. Porque a veces, amigos, aunque parezca mentira, no es necesario bajar la presión a niveles normales. Porque si bajamos a niveles normales, esa persona podría llegar a tener síncopes, vaídos y cosas, porque está acostumbrado su organismo a niveles de presión un poquito más elevados. Entonces, uno no puede comparar la medicina en el adulto joven igual que en el adulto mayor. O sea, y lo mismo sucede con la diabetes. O sea,
hay niveles un poquito altos de diabetes que a veces es mejor mantenerlos ahí y no tratar de entregar más medicación. Lo que sí nos debe preocupar, queridos amigos acá, y lo voy a hacer que nos lo refrende el doctor, es que, por ejemplo, un adulto mayor no puede estar 3 días con diarrea. Que un adulto mayor no puede estar 3 días con insuficiencia respiratoria o con dificultad para respirar. Eso genera emergencias. Efectivamente. El paciente se deshidrata más rápido, hace trastornos hidroelectrolíticos más rápido, ¿no? Los pacientes que no comen también rápidamente pueden presentar problemas de consumo, catabolismo, pérdida de peso, pérdida de músculo, que eso se transforma en una sarcopenia que finalmente va a provocar que el paciente vaya perdiendo la movilidad y con eso su funcionalidad. Porque de eso se trata, doctor. Seguir funcionando. Efectivamente. Y ahí está orientada la geriatría, seguir funcionando con dignidad e independencia. Y la soledad y la depresión también son nuestros enemigos, doctor. Así es, doctor. Es precisamente por eso es que se tiene que hacer esfuerzos para que el público, para que las familias tengan en cuenta estos detalles, y qué bueno que su programa se centre justamente en estos aspectos, porque se ha investigado, fíjese, se hacen estudios de las causas de las emergencias en adultos mayores y gran parte de ellas son prevenibles. 100% de acuerdo. Y doctor, en algunos años más, no sé qué edad tiene usted, pero en algunos años más, yo ya soy adulto mayor, doctor. Estas mejoras que puede tener la ciudad, que de eso se trata, barrio por barrio, que se adapte a la población mayor. Vamos a ser mucho más adultos mayores. Dentro de 20 años voy a tener 80. Y si no mejoramos ahora y si no hacemos que las cosas mejoren, cuando tenga 80 años no voy a poder tener la capacidad de poder hacer las cosas que hago hoy. Porque como país tenemos que adaptarnos al envejecimiento poblacional. Para terminar, doctor, un mensaje a nuestro país a través de nuestras líneas. Bueno, el mensaje es decirle a nuestros adultos mayores, a nuestros queridos pacientes y a sus familias que tengan siempre esa dedicación, ese cuidado para los pacientes, evitar los riesgos en casa, cuidado con los medicamentos que tomen los pacientes y siempre pues estar haciendo sus visitas periódicas, ¿no?, al especialista. De acuerdo, cierro con esto a nuestros amigos también. Cuando usted note un cambio de actitud, un cambio de personalidad, un cambio de comportamiento, es porque algo está pasando con el adulto mayor. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias, muchísimas gracias al doctor Juan Millón. Nosotros continuamos con más de nuestro programa enseguida. No se vayan. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El programa ha sido muy bueno y espero que nos acompañe el día de mañana. Gracias por su atención y por recibirnos en sus hogares. Nos vemos. ¡Chao, chao!